con una edad aproximada de 20 años, la capacidad craneal y más o menos la altura y el peso, ¿vale? Digamos, ¿dónde me enfoqué más? Pues aquí me enfoqué a los estudios primatológicos de antropoides actuales. Parece ser que teniendo unas hembras adultas de 20 años como Lucy, con 1 metro de estatura y 27 kilos, y los machos con 1,50 metros y 40 kilos, sí se puede ver el dimorfismo, bueno, eso es evidente que se puede ver el dimorfismo sexual, pero cuando se va a estudiar a través de la primatología otros géneros que no son extintos, sino que están vivos porque no tenemos nada para comparar, nos encontramos con que los primatólogos parece ser que han hecho unas correlaciones poblacionales claras, según la cual un dimorfismo sexual grande, es decir, un tamaño muy diferente entre machos y hembras, apunta a que existen, digamos, la forma de relación parental es competición de machos por una hembra, o de varios machos por una hembra. Sin embargo, cuando el dimorfismo sexual es menor, entre machos y hembras, parece ser que ya se está estableciendo un tipo de alianzas multihembras, alianzas multimachos, que puede favorecer que las hembras empiecen a seleccionar aquellos machos que quizás sean más operativos o más eficaces en su defensa y en su alimento y su protección y su alimento, como tanto suyo como de las crías, ¿vale? Por tanto, algunos autores ya comentan que quizá en Lucy ya estamos en un momento de punto de partida en que las hembras están empezando a seleccionar a los machos que les convienen, ¿vale? Y no tanto estamos hablando de un harén de un macho con un grupo de hembras, y para acceder a ese grupo de hembras, ese macho ha tenido que competir con otros muchos machos, que de ahí vendrían el gran dimorfismo sexual entre machos y hembras. Damos un salto enorme y nos vamos, por ejemplo, a los preneandertales de la cima de los huesos y otros sitios. Aquí tenemos el caso de Benjamina. Es una historia de amor en el sentido de que sabemos que Benjamina corresponde a una población de preneandertales de unos 430.000 años de antigüedad. Fue encontrada con otros 27 congéneres en la cima de los huesos, en Atapuerca, y corresponde a una mujer niña de unos 10 años de edad. El problema de Benjamina es que tiene una enfermedad de nacimiento que se llama craniosinestesis, que en la actualidad se puede operar, evidentemente, actualidad, muy actualidad, es decir, requiere una gran precisión en las técnicas de cirugía, pero si no se puede operar, pone en riesgo la movilidad e incluso algún tipo de gestos de la persona, incluso puede llegar a inhabilitarla del todo. Esta enfermedad la tenía Benjamina desde que nació. Otro caso que es interesante y del que también he intentado ir arañando datos es el caso de Saleh. Es parecido al de Benjamina. No tenemos una datación absoluta. Sabemos que es Pleistoceno medio, es decir, debe rondar los 400, 300.000 años. Se trata de una mujer que sí que llegó a la edad adulta y que nació con una tortícolis congénita bastante severa, que le deformó el cráneo, le deformó los músculos del cuello. Parece ser que esta enfermedad pudo deberse a que no había suficiente líquido amniótico en la placenta, y esta enfermedad le provocó sí o sí una limitación muy severa de la movilidad y posiblemente de la cognición. Lo importante de estos casos, ¿qué es? Que ninguna de estas niñas, ninguna de estas mujeres, cuando nacieron, que ya tenían esos problemas, ninguna fue sacrificada. Por tanto, quiere decir que el grupo humano en el que se desarrollaron tuvo que ampararlas, al menos a efectos de movilidad
y a efectos de tipo de tareas o de acciones que tenían que hacer a lo largo de su vida. Esto es importante porque cuando un grupo humano, una comunidad, se puede permitir ese lujo, entre comillas, es que están bastante bien organizados. De alguna manera son suficientes en número, suficientes en organización general de las tareas, como para poder permitirse el tener cuidados especiales de algunos de sus miembros, ¿vale? Naturalmente esto no ocurre, por ejemplo, de los chimpancés. Hasta cierto punto ocurre, pero pocos años de vida, ¿vale? Claro, esto era la historia de amor, ahora viene la de violencia, que es también el caso que conocemos todos del cráneo 17, de la cima de los huesos, que parece ser que se comenta, se dice ahora, se están estudiando que puede pertenecer a una mujer, que tiene 2 golpes, que posiblemente fueron lo que le provocó la muerte, 2 golpes exactamente iguales en la frente. Claro, desde el punto de vista forense actual, 2 golpes en el mismo sitio, del mismo tipo, no cuela como accidente. Entonces, pues se plantea que es un caso de violencia interpersonal. Está depositada con otros 27 hombres y mujeres en la cima de los huesos, lo cual quiere decir que tienen el mismo tratamiento mortuorio que hombres y mujeres, y además la violencia interpersonal afecta tanto a los hombres como a las mujeres, es decir, en ese sentido, a lo bruto, pero hay una igualdad aparentemente clara, ¿no? El libro no solamente va tratando casos de los que podemos arañar datos o información en evolución humana, sino que vamos también intentando recabar información de la etnografía, porque estamos hablando de especies homínidas fósiles. Los únicos correlatos que tenemos actuales son o las sociedades preindustrializadas actuales o los grandes primates. Naturalmente, cuando hablamos de Australopithecus afarensis, solemos irnos a los estudios primatológicos para comparar, y cuando hablamos de cazadores-recolectores más modernos, bueno, pues nos solemos ir más a una mezcla entre estudios etnográficos y lo que puedan hacer otros primates, pero básicamente más a estudios etnográficos. Y entonces, entre los apartados del libro, pues hay algunos que tratan, pues básicamente, qué es una banda, qué es una tribu, qué es un grupo, cómo se asocian, cómo se estructuran las bandas de cazadores o las comunidades de cazadores-recolectores. Digamos, la división más simple es que están los simples y los complejos. Los simples son un tipo de asociación absolutamente libre e independiente, es decir, no hay una organización social entre los cazadores-recolectores de bandas o de grupos simples, y sin embargo esto sí que cambia con los complejos. Los simples serían, pues tendríamos los ejemplos de las tribus San del Kalahari o los Apta de Tanzania, y los que ya sí que son mucho más complejos son en número muchísimo más, el número de cada comunidad. Estos ya suelen ser semisedentarios, tienen posesiones y normalmente los hombres asumen el estatus y poder. De cualquier manera, no hay a nivel etnográfico ningún patrón, al margen de estos, los más básicos, no hay otros patrones por el que nos podamos regir. Las tribus, las bandas y los grupos humanos se han organizado, incluso en la historia reciente, de todas las maneras posibles. Así que no existe un patrón que seguir más que estos que son muy fundamentales, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque los conflictos entre comunidades pueden tener que ver muchas veces con la posesión de bienes que pueden no tener otros, ¿vale? Claro, si no tienes unos bienes especiales que los demás no tengan, si nadie tiene nada en especial, no es lógico que se ataque, sobre todo por los bienes. Pueden ser por otras causas, pero no es normal que haya conflictos entre grupos. De hecho, cuando los grupos se asocian en grupos simples, digamos, la vida es más fácil
entre comillas, en cuanto a la relación con los demás. Es decir, si no te gusta el grupo en el que estás, te vas y te vas con otro. Pero tampoco existe una relación directa en que te vas con el grupo del padre o te vas con el grupo de la madre. A veces unos meses con unos, a veces unos meses con otros. Es decir, está todo, digamos, la residencia, la pertenencia, la patrilocalidad o la matrilocalidad están mezcladas y pueden ser independientes en muchos puntos, ¿no? Pasamos a otros ejemplos y pasamos cronológicamente más adelante y serían, por ejemplo, los neandertales y los denisovanos, ¿no? Se habla del caso de Forbes, que es una neandertal adulta. Parece ser que es de las últimas neandertales o de los últimos neandertales europeos. Lo curioso es que genéticamente está relacionada con los neandertales del norte de Europa y este dato es importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver más ejemplos que sí que nos pueden, por lo menos, hacer entender o ayudar a interpretar qué puede estar ocurriendo. También tenemos el ejemplo de Krapina. El caso de Krapina 3 es el que veis en la fotografía. Está en Croacia, tiene 125.000 años y Krapina 3 es una mujer adulta que presenta 35 incisiones cortas en el frontal, en el hueso frontal, y se ha interpretado como prácticas funerarias, ¿vale? El caso de Denisova 11 es también muy importante, está en el Altai ruso, con 80.000 años y es una niña de unos 13 años de edad. Esta es la famosa niña que es hija de una madre neandertal y de un padre denisovano, ¿vale? Es interesante aquí una cosa, y es que hay otra Denisova, sin nombre, sin número, que es una mujer adulta, que es el único ejemplar hasta la fecha que se ha encontrado de un neandertal con algo de ADN que no sea ni denisovano ni neandertal. Es decir, estamos viendo por todos los estudios que se están haciendo genéticos hasta ahora, cada vez se está descubriendo más ADN neandertal en los humanos modernos o ADN denisovano o neandertal o denisovano en los humanos modernos de todo el planeta. Incluso recientemente se ha llegado a demostrar que muchos africanos subsaharianos también tienen, antes se pensaba que no, que eran, digamos, los más puros del planeta, también tienen algo de ADN neandertal o denisovano en ellos. ¿Por qué? Pues ahí se está demostrando que de alguna manera las olas de gente que va de África hacia Eurasia también vuelven hacia África y de alguna manera se están interrelacionando, ¿no? Pero hasta ahora no se había encontrado ningún neandertal que portara otro ADN que no fuera ni neandertal ni denisovano. ¿Y cómo era posible eso? Si todos llevamos ADN neandertal o denisovano, fruto de antiguas hibridaciones, ¿por qué no estamos encontrando ningún neandertal fruto de esas hibridaciones que lleven algo de ADN moderno? Es algo como que no puede ser. Este es el primer ejemplar que ha presentado un ADN no neandertal y no denisovano, interpretado como arcaico, pero arcaico no se sabe qué. No se sabe si es un arcaico anterior, un Ergaster, un Erectus, o es un arcaico posterior, un sapiens, un moderno, que ha quedado allí medio diluido. No se sabe muy bien por qué no están apareciendo el ADN moderno en los críos neandertales, frutos también de ese cruce, ¿vale? Una hipótesis es que, bueno, no es hipótesis, es un hecho, hay mucho menos neandertales que humanos modernos. Por tanto, la probabilidad de encontrar ADN neandertal en humanos modernos es mucho más alta que la probabilidad de encontrar ADN de humanos modernos en algunas de las crías de los neandertales hibridados, ¿vale? Y otra posibilidad también puede ser que estos estudios son extremadamente delicados, como os podéis suponer, y es posible que cuando los investigadores empiezan a detectar ADN moderno, automáticamente lo rechazan por si es una contaminación de los excavadores, de los arqueólogos, etc.
Por tanto, quizá habría que empezar a revisar todos esos huesos para ver si era una contaminación actual o no. Y es que realmente estaba ese ADN y se ha dejado de lado para no analizarlo y para no meter ruido de fondo. Como veis, de todas maneras, el caso, este es el hueso de esta mujer adulta. Como sabéis, de Denisova no tenemos características anatómicas, no sabemos cómo son los denisovanos, porque prácticamente lo más grande que se encuentra son huesos de este tipo. Aquí. Pasamos a la familia del sidrón. ¿Qué nos puede decir la familia del sidrón? La familia del sidrón, bueno, llamada familia del sidrón, se trata de 13 neandertales de unos 50.000 años. Hay 6 hombres, 5 mujeres y 2 individuos no sexables, porque son muy chiquitines. Todos ellos, naturalmente, llevan ADN mitocondrial que lo comparten, menos 3 de las mujeres que tienen ADN mitocondrial que proviene del norte de Europa. Parece relacionarse más con las neandertales del norte de Europa, centro-norte de Europa. Una de ellas, además, sí que comparte ADN con uno de los críos, es decir, es su hijo. ¿Vale? Nos quedamos también con este dato como en el caso de Forbes, que era una de las últimas neandertales de 28.000 años con ADN que proviene del centro o el norte de Europa. Y similar al caso del sidrón, tenemos la cueva de Yagirskaya, que también está en el Altai ruso, que tiene diferentes niveles entre 60 y 80.000 años y que da resultados de ADN similares a los del sidrón. Es decir, varias de las mujeres no están compartiendo ADN con los demás, sino que tienen otras procedencias. Y esto nos ha llevado a hablar, a volver, digamos, al tema etnográfico para ver qué está pasando o qué pasa, qué casos tenemos en la etnografía para explicar que estas mujeres, y aparentemente solo mujeres, se están detectando, que no corresponden a sus grupos genéticos en los que se han encontrado. Por cierto, se parecen más a otras de otros sitios. Y aquí he entrado a búsquedas etnográficas y lo que se sabe de esto, que es muchísimo, a través de la etnografía, naturalmente, es bastante normal que sean las mujeres y no los hombres los que van de una comunidad a otra. Es muy normal. Pero es más, incluso tradicionalmente en nuestros casos es así. Cuando la mujer se casaba o se iban la pareja a vivir a una casa aparte, o en su caso, si iban a la casa de alguien, iban a la casa de los padres de él. Esto es bastante común, pero también es muy diverso. Pero curiosamente, a nivel primatológico, es curioso que lo que se ha detectado es que son las chimpancés, cuando se mueven, o sea, los individuos que se van de una comunidad a otra son hembras chimpancés, no son machos. Cuando un macho sale de una comunidad se lo van a comer. Bueno, lo van a comer. Directamente son atacados por las otras comunidades. Cuando sale una hembra se va a otra comunidad y es aceptada. ¿Sí? Curiosamente, además, es una cosa muy bonita. Esto sirve también en las clases que doy de arqueología de la mente. Estas hembras salen de una comunidad teniendo un bagaje cultural propio de su comunidad. Es decir, cómo partir las ramitas para acceder a los termiteros o a los hormigueros, cómo machacar no sé qué. Cuando llegan a las nuevas comunidades, se adaptan, adoptan el nuevo sistema de las nuevas comunidades y abandonan el suyo antiguo, aunque sea mejor, aunque fuera mejor el suyo. La forma de adaptarse socialmente al entorno en el que estás, ¿no? Pues bien, al margen de eso, lo que sí es cierto es que a nivel primatológico de grandes antropoides, en comunidades de este tipo, por ejemplo los chimpancés, que suelen ser bastante numerosos, insisto, son las hembras las que van a otras comunidades. ¿Qué puede estar ocurriendo con los neandertales? Pues puede estar ocurriendo algo relativamente parecido. Es decir,
Yo no sé, no tenemos ni idea, y habrá 5.000 millones de casos diferentes, por supuesto, pero en general es posible que fueran las mujeres las que se movieran o fueran aceptadas en otras comunidades, y o los hombres no lo hacían o no llegaron o no quedaban en registro por causas evidentes, ¿no? Es decir, no tuvo éxito esos intercambios, ¿no? Bueno, es posible que se esté siguiendo un sistema hiperadaptativo que ya presentan grandes antropoides de grandes comunidades. Un sistema, pues eso, francamente adaptativo. Lo interesante también de esto, desde mi punto de vista por lo menos, es que nos viene a decir que yo, desde mi punto de vista, me resulta difícil entender que la Europa de los neandertales estuviera muy poco poblada, porque si no estos movimientos no serían tampoco posibles. No tengo ni idea de si estamos hablando de millones o de 1 millón o de 150 personas, pero algunos cálculos se han hecho en base a, bueno, o sea, digamos, los resultados de algunos cálculos nos dan una cifra aproximada de unos 10.000, 15.000 o 20.000 neandertales. Creo que es francamente imposible que tengamos trasiegos de ADN norte-sur y este y oeste con 50.000 personas, que prácticamente no se verían en su vida, en su vida. O sea, jamás se cruzarían, y mucho menos irse a vivir a la comunidad de otro. Bueno, esto es algo más de lo que también yo he querido y he podido arañar. Pasamos al siguiente gran grupo, que serían las humanas modernas, y en este caso con tatarabuelos neandertales, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Toltimestonice 3. Esta es la reconstrucción que se ha hecho de esta mujer, ¿vale? El capítulo, en este caso, la sección se llama Las últimas cazadoras recolectoras, la chamana de Toltimestonice, de Toltimestonice 3. ¿Por qué? Porque se trata de una mujer de entre 35 y 45 años que parece que era muy pequeña, muy grácil, poca cosilla, cuyo enterramiento está cubierto por 2 omóplatos de mamut. Cerca de la cabeza tiene una punta de flecha y en sus manos, en una de sus manos, tiene caninos de zorro ártico. Además, fue enterrada con una posición muy flexionada de los miembros, con ocre, etc. Es curioso porque esta mujer presentaba una asimetría facial muy importante, se le partió la mandíbula, la rama mandíbula cuando era bastante pequeña, entre 9 y 12 años, y eso se debió reflejar bastante en la cara, en cuya reconstrucción realmente no lo podemos apreciar muy bien, pero entre las miles de máscaras y figurillas que hay en el yacimiento, hay una que se repite varias veces, que tiene una cierta disimetría y como una rotura, como un fallo en este lado de la cara. Bueno, se dice que pertenece a esta mujer y que sería como una chamana, ¿no? Ha sido interpretada como una chamana. Y ya por último, por poner esta serie de ejemplos dentro del libro, me acerco ya no a la evolución, pasamos por los últimos cazadores-recolectores, las primeras sociedades agrícolas, etcétera, donde realmente empieza a haber matanzas masivas, ¿no? Pero bueno, esto es otra parte del artículo y quería terminar por una persona bastante especial. Es una mujer que se llama Fu Hao y vivió en el 1200 a.C., que es más o menos la fecha, bueno, a la que llega el libro no, también trato algo de las guerreras escitas y de las guerreras armenias, que son entre 600 a.C., 1000 a.C. Pero bueno, este ejemplo quería sacarlo porque es una mujer que está muy bien documentada, parece ser, en Asia, y parece ser que es la primera persona asiática que deja documentos escritos, ¿vale? Debió ser una especie de super sacerdotisa, tal, pero además comandante del ejército, de un ejército de 13.000 soldados, ¿vale? En una dinastía que ahora mismo ya mira.
la dinastía Shang. Bien, pues este es el enterramiento de Fu Hao y esta es la escultura que le han hecho los chinos. Bueno, básicamente esto era porque quería daros un poco una ejemplificación de los capítulos de esas algunas mujeres de la prehistoria que se tratan en el libro y de qué tipo de información he intentado arañar para que, digamos, podamos avanzar. O sea, que nos han ofrecido para avanzar en el conocimiento de la evolución humana, tanto de hombres como de mujeres o de ellas mismas, ¿no? Como digo, y todos sabemos, en la mayor parte de los casos no sabemos si algunos huesos corresponden a hombres o a mujeres, pero incluso en el caso de que los sepamos, pueden no decir nada, no informar de nada especialmente, ¿no? Entonces, de ahí que haya intentado sacar y arañar un poco de todos estos temas, de todas estas cronologías y naturalmente también de otras que no me he centrado aquí, pero sí que están en el libro, como son pues, las famosas Venus o las manos de las paredes o las pinturas de las cuevas. También se ha trabajado. Y nada, os he puesto aquí la dedicatoria del libro y nada más. Muchas gracias.